Buenas noches, colegas. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con la clase de hoy. Igual solamente recalcando algunos detalles, ¿no? Con respecto a sus notas del anterior módulo, ya las he enviado. Es igual porque hubo algunas personas que hoy entraron en contacto conmigo y me indicaron que acaban de subir las tareas al Classroom del módulo previo. Eh, no, pero lastimosamente ya. No puedo hacer nada, ¿no? Porque sus notas ya han sido enviadas, tenemos nosotros un plazo. Entonces, por eso si el módulo acaba martes, que va a acabar igual martes, hasta el domingo en la madrugada o lunes a mediodía yo puedo enviar sus notas, ¿no? Entonces, para las personas que igual hoy me dijeron que acababan de subir sus tareas del módulo de 3 y no puedo hacer nada, lastimosamente. No, igual para las personas que tenían duda en cuanto a sus versiones de Revit, no se preocupen si es que tienen versiones previas al año 2024, porque hay un formato que se llama IFC. Entonces vamos a tratar de trabajar con ese formato, entonces, porque es a veces complicado instalar, ¿no? Una versión nueva, a veces las mismas computadoras no llegan a tener la capacidad. Entonces con la versión IFC, o sea, con el formato IFC, van a poder desarrollar los ejercicios. Tal vez al principio les resulte un poco incómodo, tal vez no tan habitual, pero se puede hacer, entonces no se preocupen por ese lado. Igual, aprovechando el IFC, ustedes han debido ver algo de eso el primer y el segundo módulo, que es el Industry Foundation Plus, que es justamente un estándar abierto de BIM, que ayuda para este tipo de situaciones, ¿no? Donde muchas veces alguna persona puede tener la necesidad tal vez de ver en una versión previa de Revit y resulta que no se puede cuando uno exporta formato IFC. Revit te permite importar ese formato IFC y abrir el documento, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, lo que les había mencionado la última vez. El día de hoy va a ser una clase igual un poco más teórica, por el tema de que igual hubo algunas personas que me dijeron que hasta el viernes iban a solucionar lo de Revit, ¿no? O iban a intentar tal vez tener esa versión. Y el sábado ya vamos a hacer un ejercicio y el día martes vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Igual el día martes, igual se han debido dar cuenta los que han ido desarrollando el ejercicio en aula, que no son tampoco tareas muy pesadas, son tareas que si sigues la clase o si ves la clase al día siguiente, unos 10 minutos, 20 minutos, media hora máximo, ya tienes prácticamente buena parte del ejercicio hecho, ¿no? Entonces, igual en el tema de los plazos, cuando me dicen que ha ocurrido alguna emergencia o que ha pasado algo, sí suelo ser comprensible, ¿no? Pero para los que me han pedido del módulo 3 si puedo revisar sus trabajos, y hoy día recién han cargado tal vez las versiones uno la tarea uno que era un cronograma en Project, ahí ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, para que igual lo tomen en cuenta. Pero hoy día básicamente la clase va a ser para que ustedes vean lo que son las plataformas colaborativas que tiene esta herramienta de trabajo en la nube. Hubiera estado bonito tal vez que podamos utilizar alguna, pero lastimosamente por malas praxis que hubo en nuestra región ya no nos dan tanta libertad los de Autodesk. Hace 6 años, 7 años más o menos, 2018, 2019, ustedes tenían, o sea, uno como profesional o estudiante podía pedir las licencias Autodesk, no solamente de los softwares, sino también de la nube, y te daban, para la nube te daban 30 días y para los programas te daban 3 años. No, hasta que lastimosamente, y podía pedirlo cualquiera en realidad, ¿no? Autodesk confiaba a ojo cerrado que lo íbamos a usar realmente para, era la educativa, para aprender o para alguna cosa de ese tipo y también las plataformas. Lastimosamente en esta región, en Latinoamérica, muchas veces, digamos, ingresaba yo por decirles, ¿no? Grover Vizcarra León, me registraba en Autodesk, conseguía mi licencia de 3 años
y te mandaban un código que tenías que ingresar solo una vez al abrir tu Revit. Lo que pasó lastimosamente es que varias veces se aprovecharon de eso los que sabían y empezaron a vender los códigos y las licencias a otros usuarios. Autodesk se enteró y ahora por eso igual es más complicado obtener hasta licencias educativas, ¿no? Y craquear también se ha vuelto más complicado. Entonces, por esa razón, esta actividad, o bueno, esta clase la vamos a ver más de forma un poco teórica. Ahora bien, cuando hablamos de plataformas colaborativas de BIM en la nube, nosotros tenemos que entender que a medida que va avanzando esta tecnología, tenemos entornos que cada vez tienen mayor complejidad, trabajan con más disciplinas, se puede meter a más sectores y tenemos versiones de la información, ¿no? Entonces, estas nubes, estas plataformas de información, digamos, donde guardamos, lo que nos ayudan es a responder a todo esto, ¿no? Entonces nos ayudan a que nuestro modelo BIM realmente se convierta en el eje central. No, les muestro un ejemplo de cuando nosotros trabajamos en un proyecto chico, tenemos una nube de, en el caso de mi empresita, donde aquí ya colgamos algunos archivos colaborativos, ¿no? Cuando es un proyecto muy simple, cuando ya es un proyecto más avanzado, igualmente se necesitan otras cosas. Obviamente tendrás que usar la de Autodesk Construction Cloud o tal vez otra que sí tenga más funciones, ¿no? Pero sí te ayuda bastante. También ahora que vamos a tocar un poco el tema de IFC, la siguiente clase, hay algo que se llama OpenBIM, que se ha puesto muy de moda, y hay nubes que ahora son de digamos, libres de pago, pero que obviamente requieren de un poquito de programación, ¿no? Ahora, partiendo ya de aquí, hablando de lo que es el BIM colaborativo, ustedes saben perfectamente que no solamente estamos hablando de un modelado en 3D, coordinar disciplinas o detectar o detectar las interferencias, ¿no? Entre las mismas, sino que ustedes ya saben que estamos hablando de un trabajo colaborativo donde todos los actores del proyecto tenemos información compartida, tenemos este acceso común al proyecto y las decisiones que se toman son en base en datos que se actualizan en tiempo real, ¿no? Entonces, cuando no tenemos este entorno común, nuestro proceso BIM se fragmenta. Si se fragmenta, se pierde información. Y si se pierde información, entonces realmente no podemos trabajar con esta metodología. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas recurrentes cuando hablamos de proyectos BIM? Cuando hablamos de proyectos BIM, nosotros, o bueno, de proyectos BIM, entre comillas, nosotros tenemos que los principales conflictos es que, por ejemplo, a veces los integrantes, cuando no tenemos una plataforma colaborativa en común, trabajan con su propia copia local del modelo, ¿no? Y luego, ¿qué hacen? Envían la información por mail o por WhatsApp, dependiendo de por dónde se haya coordinado. Y al final lo que ocurre es que tenemos varias versiones, ¿no? Tenemos la versión 1 de arquitectura, que tiene un modelador. El otro modelador ya está en la versión 3 de arquitectura. Los de hidrosanitaria, como no sabían eso, al final se han quedado en la versión 1 de hidrosanitaria. El de estructurista igual se quedó en la versión 1, no lo ha actualizado. Entonces, estos suelen ser los principales problemas, los principales convenientes que tenemos con estos proyectos BIM, entre comillas, cuando no tenemos una nube colaborativa. ¿Esto por qué ocurre? Porque, de nuevo, el software como tal no es que va a fallar, ¿no? No es que si hemos modelado una viga y seleccionamos la viga nos va a dar una volumetría incorrecta, ¿ya? Realmente la falla va a ser en la interacción. Y cuando hablamos de interacción, estamos hablando de que no tenemos buena comunicación como equipo, nuestra información no está actualizada, cada uno trabaja en su versión de manera local y no tenemos un buen entorno común de trabajo. El programa no va a fallar, ¿no? O sea, cuando digo no va a fallar, no estoy hablando de que le salga un mensaje que diga error, error grave en Revit se va a cerrar o problemas de la licencia, sino estoy hablando de falla al momento de modelar una viga y seleccionarla, no les va a dar esos datos erróneos. Lo que falla es nuestra interacción con la computadora, nuestra interacción con el equipo, nuestra interacción al momento de implementar esta metodología. ¿Ya? Y esto ocurre, ¿por qué? Porque nuestro modelo BIM, necesita un espacio común.
Ya no puede estar cada uno de nosotros teniéndolo en una carpetita y tampoco podemos estar pensando, no, yo le voy a enviar a todos al mismo tiempo, entonces todos lo van a actualizar de forma manual. Eso no funciona así. Si nosotros queremos que esto funcione, nuestro modelo tiene que estar aquí, disponible para todos los actores del proyecto. ¿Por qué? Porque esta al final se convierte en la única fuente de información y es confiable. Y las decisiones que al final tomemos se van a acabar basando en esta misma versión. Entonces, este espacio común es la nube, ¿ya? Y todos alguna vez han trabajado con alguna nube, ¿no? Han debido trabajar tal vez con la de Google Drive, OneDrive, Dropbox, entonces conocen bien cómo funciona el proceso. Ahora, la nube tenemos que entenderla igual como un soporte de todo lo que es el proceso BIM. Es prácticamente una infraestructura digital que nos va a ayudar a que la información esté centralizada, que podamos tener un control de las versiones, que todos los actores podamos trabajar de manera colaborativa y no tengamos errores de descoordinación, que es algo que puede pasar. Si no tenemos una nube, al final la metodología de trabajo colaborativa pierde gran parte del valor, ¿no? Porque no estamos actualizando información, no estamos teniendo comunicación en tiempo real entre los actores, que al final de eso se trata esta metodología. Ahora, para esto, ¿qué es algo que necesitamos bastante? Es el cambio de mentalidad, ¿no? Es prácticamente que pasemos a plataformas colaborativas y esto implica un cambio a nivel cultural. Muchas veces de estar acostumbrados a trabajar con archivos o incluso con un flash, o bueno, para las personas que tienen tal vez más años en el rubro con disquetes, ¿no? O discos, estamos hablando ya de trabajar con entornos, de enviar esa información tal vez cada uno por un mail de manera manual a compartir información en tiempo real. Estamos hablando de muchas veces tener que apagar el incendio y corregir tarde, a coordinar temprano. Entonces el cambio no es tecnológico, sino que es algo organizativo, ¿no? Y bueno, muchas veces cuando se habla de esto, y creo que alguna vez se los mencioné, pero solamente de pasada, se habla de lo que es el paradigma del mono y la banana, ¿no? A mí las veces que comencé igual en lo de esta metodología, siempre me hablaban de este paradigma, que es algo que tiene que cambiar a nivel cultural, ¿no? Porque al final aquí te ilustra cómo más o menos funcionan las normas sociales y culturales, ¿no? Que para los que igual no sepan en qué consiste el paradigma del mono, se los resumo un poco, ¿no? Es de unos científicos que han encerrado a 5 monos en una jaula y al centro han colocado una escalera y sobre ella han puesto un montón de plátanos. Cuando los monitos subían a la escalera para agarrar estos plátanos, lo que hacían los científicos es que le lanzaban este chorro de agua, era agua fría, y al final se quedaban en el suelo, ¿no? Entonces, cuando ya ha pasado el tiempo, estos monitos han empezado a entender que subir la escalera hacía que les echen agua, ¿no? Entonces, cuando ya uno de estos monitos se animaba a subir la escalera por los plátanos, los otros lo agarraban a golpes. Y lo que pasaba es que después de haber repetido mucho esto, se han dado cuenta que y luego si metían otro mono y el mono quería subir, igual le iban a dar ese golpe, ¿no? Y así sucesivamente, que era algo que se repetía bastante, ¿ya? Y cuando hablamos de lo de la metodología BIM pasa igual. Vemos la metodología tradicional, muchas veces estamos acostumbrados a eso, entonces nos cuesta cambiar, nos cuesta adaptar, principalmente en este lado del mundo, ¿no? Realmente a veces nos atrasamos un poco en actualizarnos en información tecnológica y sufrimos bastante, ¿no? Lastimosamente, pero sí es algo que es necesario porque el mundo ya no lo ve como un diferencial, sino como un requisito, ¿no? El saber usar estas metodologías de trabajo, entender todos estos conceptos que estamos viendo, ya no es un diferencial, sino que se ha vuelto un requisito, sobre todo para los que quieran trabajar en proyectos grandes y también de aquí a unos años. Seguramente Bolivia va a tener su propio plan BIM y seguramente va a estar regulado de alguna forma como en el resto de los países de nuestra región, exceptuando Venezuela y Uruguay, porque creo que Paraguay ya igual lo estaba adecuado, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a ver como tal es una clase un poco más teórica,
donde vamos a ver por qué BIM necesita esta nube, cómo cambian estas formas de trabajo, qué es lo que realmente gestionamos en las plataformas colaborativas, cómo nuestro modelo se convierte en una fuente única de verdad. Y aquí no, para que igual siempre lo tengamos claro, esta nube no va a reemplazar el criterio técnico que tengamos, lo que hace es nos ayuda a ordenarlo y lo hace visible. Ahora, ¿cuál es la complejidad actual que tienen los proyectos? Ya hablando de la metodología del trabajo. Nuestros proyectos actualmente, y a medida que avanza la ingeniería, se han debido dar cuenta que van a involucrar más disciplinas, especialidades y actores que trabajan de manera simultánea, ¿no? Y esto va avanzando también a medida que avanza la tecnología. Si ustedes veían cómo eran las casas de allí a 30 años atrás, seguramente ninguna les hubiera dicho que tiene suelo radiante para controlar la temperatura o el clima, porque no se tenía eso. No, la tecnología va avanzando y ahora es un tipo de instalación, por ejemplo. No, tenemos luego las casas que son ya inteligentes, entonces es algo que va obviamente avanzando, aparecen nuevas especialidades, actores y todo, tenemos que trabajar de manera simultánea, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Generamos información continua, información de manera constante, y esto hace que el proyecto realmente sea más difícil de manejar, más complejo de manejar por todos los datos y porque exige un entorno que permita que todos los actores podamos estar coordinados y controlando los cambios de manera continua. Entonces, aquí es donde ya nosotros entendemos esta metodología de trabajo como un proceso colaborativo. No es algo que haga cada uno, tampoco es algo secuencial que digamos paso uno, paso dos, paso tres, sino que es un trabajo, y cuando hablamos de colaborativo estamos hablando de que estas disciplinas están produciendo información en paralelo. La decisión que tome alguna de ellas va a afectar a las demás y el modelo va a ir evolucionando de manera constante. Este tipo de trabajo no puede sostenerse solamente con intercambios manuales de archivos, ¿no? Porque imagínense que el estructurista acabe su modelo y vaya donde el de hidrosanitario y le diga, ya he acabado mi modelo, aquí está el del arquitecto más. O le envíe por mail, ¿no? Y luego el de hidrosanitario en lo que va comenzando, ellos hagan reajustes y el de hidrosanitaria vaya y les diga, ya he completado mi versión. Y ellos luego le acaben confirmando de manera, como todo es manual, le digan, te cuento que hemos hecho estos cambios. Entonces, aquí están las nuevas versiones. Sería todo un lío, ¿no? Aquí el límite del trabajo basado en archivos, ¿no? Y tenemos que entender que cuando nosotros trabajamos con archivos locales, es decir, a ver, si yo aquí me creo, por ejemplo, este es un archivo compartido, es una nube, aquí tengo mis archivos locales, mi disco C, mi disco D, son mis archivos locales. Si yo trabajo de esta forma, voy a tener copias duplicadas del modelo, voy a tener al final versiones que me van a costar identificar y probablemente tenga información desactualizada porque el arquitecto tal vez está modificando algo, el de las instalaciones está reajustando algo y no lo estoy viendo en tiempo real. Entonces, cuando el archivo local es el centro del proceso, pierden el control de manera muy sencilla. Ahora, tenemos también lo que es la multiplicación de versiones. Cuando no tenemos una nube, cuando igual no trabajamos con los protocolos y las normativas, algo que pasa es que vamos a tener varias versiones que obviamente no van a estar bien, ¿no? Entonces, cada envío va a generar una nueva versión que no siempre va a quedar claro cuál es la última. Y las versiones antiguas igual van a seguir circulando por ahí en nuestra computadora, ¿no? Y lo que va a generar esto es fallos en la coordinación y reprocesos innecesarios, ¿no? Que es un ejemplo. Ustedes ya están en la versión 3 pero le han enviado la versión uno a la modeladora de instalaciones, digamos, ¿no? Entonces, la modeladora de instalaciones está trabajando sobre esta versión uno mientras que ustedes ya están en la versión 3. Por su parte, ustedes no sabían que el arquitecto ya está en la versión 5, ¿no? Y la versión 4 se ha olvidado enviarles incluso. Entonces, ustedes están trabajando también sobre una versión pasada. Es algo que sí suele ocurrir bastante cuando no trabajamos con una nube. ¿Qué más sucede? Tenemos al final una falta de una fuente única de verdad.
Si no tenemos una plataforma común, lo que va a pasar es que no vamos a tener un modelo BIM oficial que realmente se identifique, ¿no? Un modelo en la versión 3 de esta disciplina, versión 2 de esta disciplina, y el modelo Navisworks es, ha pasado por la revisión 2, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que cada actor va a confiar en su propia copia y va a estar modelando sobre lo que está haciendo de manera local, ¿no? Y las decisiones que vayan a tomar aquí al final van a ser parciales. Entonces, lo que necesitamos es una única fuente confiable de información. ¿Qué otro problema más tenemos? Los problemas de comunicación, lo que les mencionaba hace un momento, tema de correos electrónicos, mensajería instantánea y llamadas que son informales, no nos va a garantizar al final que realmente todos estemos trabajando sobre la misma información, ni que tengamos un registro claro de las decisiones que se están tomando. No sé si alguna vez les ha pasado en algún proyecto que se han olvidado de algo, o tal vez el supervisor o otro, el proyectista se ha olvidado de algún detalle y les llama, ¿no? Y les dice, no te vas a olvidar que tenemos que modificar el trayecto que tienen nuestras bajantes en base al nuevo plano arquitectónico, ¿no? Les llama de manera informal y les dice, pídanle al arquitecto. Ustedes le escriben al arquitecto por WhatsApp, el arquitecto les pasa una versión y al final nuestra comunicación es incompleta. ¿Mm? Otro problema que existe aquí es la descoordinación como origen de conflictos. Varias veces, cuando hablamos ya de esta metodología, los errores no son a nivel técnico, sino ocurren porque tenemos información sin actualizar, los cambios no se han comunicado a tiempo y falta visibilidad del trabajo de los demás. Y lo que nos ayuda esta nueva es a reducir estas fuentes de conflicto. Y esto igual para que lo tengan bien en cuenta, el hecho de que ustedes trabajen en una nube tampoco quiere decir que estén exactamente haciendo BIM, si es que ustedes no manejan un control de sus versiones. Una anécdota personal, en uno de los primeros proyectos que yo trabajaba, para una empresa de Estados Unidos, en un teatro, el Teatro de Carolina, en la remodelación, uno de los errores comunes que había, que era por falta de coordinación, yo esas veces era el modelador BIM de electricidad, era que en las reuniones de coordinación eh, y en la nube el arquitecto no cargaba las versiones, o sea, no trabajaba en tiempo real, él trabajaba de manera local y lo cargaba, lo último que había, trabajaba de manera local y las cargaba. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que nosotros siempre que modelábamos, estábamos en realidad modelando sobre una versión pasada de la arquitectura de ese proyecto y siempre teníamos estos problemas. Nuestra información no estaba actualizada, había cambios que no nos habían informado y nos enterábamos después de que el coordinador nos indicaba luego de su reunión y al final no podíamos ver realmente qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaban moviendo. Y esto nos complicaba bastante. Entonces, igual cuando ustedes trabajen en la nube, necesitan mantener un orden, saber en qué versiones están, hacer un buen trabajo de coordinación. ¿Ya? ¿Y esto por qué ocurre? Ustedes ya deben saber que esta metodología de trabajo lo que exige es acceso simultáneo a la información. Todos tienen que ver el mismo estado del proyecto, todos tienen que ver los cambios que estén ocurriendo y nuestras decisiones se tienen que basar en estos datos actualizados. Y a lo que ayuda la nube es a que este acceso sea simultáneo y sea en un entorno controlado. Entorno controlado es que sepamos en qué versión están, qué modificaciones se han realizado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El otro tema que es importante, igual en lo que consiste el módulo, es la coordinación continua, no la coordinación esporádica. La coordinación BIM no es un evento puntual que lo hacemos una vez cada 3 meses, listo. O lo hacemos una vez lo de la primera versión y ya. No estamos hablando de que es un proceso que requiere continuidad. En el web se tiene que quedar cada cuánto se va a hacer, varias veces, es una vez a la semana, es una revisión frecuente del modelo. Se tiene que tener actualización constante de la información. Y necesitamos principalmente que exista esta comunicación constante entre las diferentes disciplinas, ¿no?
Y a lo que nos va a ayudar la nube es justamente con esos puntos. ¿Por qué? Porque al tenerla actualizada vamos a tener revisión frecuente del modelo, vamos a poder saber en qué versión está. La información se va a ir actualizando en tiempo real cada vez que nuestro modelo le demos a sincronizar. Y esto va a ayudar justamente a que tengamos comunicación permanente entre todas las disciplinas. Ahora, también tenemos que entender a la nube como una infraestructura del proceso de esta metodología de trabajo. Nuevamente, la nube no va a reemplazar el modelado, tampoco el criterio técnico. Lo que hace la nube es funcionar como una infraestructura digital que soporta todo el proceso. Estamos hablando de un espacio común donde compartimos la información del proyecto. Estamos hablando de un medio que nos ayuda a organizar el trabajo colaborativo entre los distintos actores del proyecto. Y si no tenemos esta infraestructura, el proceso BIM, lo que en realidad va a pasar es que se va a debilitar, ¿no? ¿Por qué más necesitamos la nube? El control del proyecto en tiempo real. Esta es plataforma porque no tiene una sola opción. Otra vez no es necesario que utilicen la de Autodesk Construction Cloud. Incluso ustedes mismos, si es que tienen algún amigo en ingeniería en sistemas o si saben programación, pueden desarrollar su propio entorno. Un ejemplo, acá hay una inmobiliaria que ha desarrollado su propio BIM 360. Él le ha dado el nombre de V360, ¿no? Donde era en base a lo que él necesitaba, ¿no? Qué información iba a necesitar, cómo se iba a actualizar, cómo iban a funcionar los modelos, y lo ha hecho con un ingeniero de sistemas que era muy destacado. Yo tuve igual la oportunidad de haber ayudado en el desarrollo, pero el cuate que hizo, digamos, todo lo que es la programación y la parte dura realmente del proyecto, un ingeniero en sistemas. Yo lo que hacía era ver que sea funcional, que realmente mande y envíe la información necesaria, pero es posible, les estoy hablando también, porque muchas veces estar pagando cada año o de manera mensual nubes acaba siendo un costo que muchas veces se puede evitar, ¿no? Pueden pagar una vez o tratar de desarrollar esta nube, ¿no? Con algún amigo ingeniero y ver cómo funciona y también adecuarlo a su empresa o a sus proyectos, ¿no? Con una experiencia de usuario buena en lo que corresponde a su plataforma digital, ¿no? Entonces siempre tienen diferentes opciones de nubes, pero en sí todas nos van a ayudar en lo siguiente. Vamos a poder saber quién ha hecho qué cambios, es decir, ahí nos va a salir, por ejemplo, mira, Grover ha modificado, ha sido el último en sincronizar el modelo a las 9:06. Sí, y antes ha sido, no sé, Abel a las 9 ha sido el que ha sincronizado el modelo. Entonces, cuando ya, por ejemplo, Maiver entra al modelo, ahí va a fijarse y va a decir, ya lo ha sincronizado, ellos han sido los últimos en hacer. Estos cambios se han realizado, ¿no? Se sabe quién, cuándo, y también se sabe cuál es la versión que actualmente se encuentra vigente. Todo este control nos ayuda a una buena gestión del proyecto implementando esta metodología de trabajo. Otra razón es para evitar los reprocesos. Ya aquí muchas veces ya podemos reducir lo que es las correcciones repetidas, los cambios que se hacen de manera tardía, ajustes que son completamente innecesarios de hacer de nuevo. Cuando nosotros en un proyecto tenemos información clara y que está centralizada, evitamos errores que son acumulativos, ¿ya? También nos ayuda en lo que es la toma de decisiones. Cuando tenemos información centralizada y actualizada, nuestras decisiones son mucho más rápidas. El impacto se puede evaluar de mejor manera y al final la improvisación se reduce bastante. Ustedes saben que a fin de cuentas, en un porcentaje es probable que tengamos que improvisar en obra, ¿no? Pero si es que podemos hacer que sea lo menos posible, obviamente es mejor. Y a lo que nos ayuda esta nube justamente es a mejorar la calidad de nuestras decisiones técnicas, recalcando siempre que las decisiones técnicas son las nuestras. Ahora, de nuevo, cuando hablamos de la metodología de trabajo, si hablamos que tenemos información en tiempo real,
Trabajar sin una nube implica un proceso incompleto, ¿ya? Intentar aplicar esta metodología de trabajo sin utilizar estas plataformas colaborativas, lo que hace es que al final vamos a tener procesos que están fragmentados, la coordinación va a tener un límite porque no todos los actores van a tener información en tiempo real. Al final vamos a tener solamente tal vez algunos beneficios parciales, ¿no? Tal vez para planificación podamos ver un poco, la coordinación hasta cierta parte, pero realmente cuando estamos buscando trabajo colaborativo real, implementar esta metodología como se debe, la nube deja de ser opcional y se vuelve un requisito. Ahora, también nosotros tenemos que entender cómo se pasa de lo que es la versión tradicional del archivo local a un entorno colaborativo en la nube. El modelo BIM como archivo local de manera tradicional, muchas veces, y también algo que se ha hecho durante muchos años, y muchas veces en proyectos BIM, entre comillas, es que el modelo al final se lo trataba como un archivo local más, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros lo guardaba en su carpetita, enviábamos mensajes por correo, por Teams o por la plataforma que se utilice, y luego reemplazábamos ese por nuevas versiones. Lo que pasaba aquí es que teníamos bastantes limitantes, ¿no? Para empezar, esperar a que yo termine de modelar mi parte, esperar a que el otro modelador acabe su parte, esperar a que luego le enviemos al coordinador. Entonces era todo un lío y era algo que limitaba bastante todo lo que es el proceso BIM, ¿no? Y luego también teníamos los problemas del modelo como archivo. Y es que igual tenemos la mala praxis de manejar como archivo individual. Y lo que suele pasar es que vamos a perder el control sobre las versiones. Si yo me he olvidado pasar la versión 2 a cualquiera de las otras disciplinas y en megaproyectos tenemos un montón de disciplinas. Otra vez podemos tener arquitectura, estructura, ventilación, climatización, eléctricas, gas, si estamos hablando de un hospital gas medicinal también. Hay en las que he nombrado de por sí ya hay 7, ¿no? Entonces, si trabajamos esto de manera local, imagínense que me ha olvidado enviarle o el correo ha tenido un fallo, entonces la versión 1 de lo que a mí me corresponde no le ha llegado a todos, ¿no? O la versión 3. Entonces hemos perdido el control. Al final nadie va a tener claro qué es lo que está haciendo y la coordinación va a depender de un envío manual de todos los actores y al final ahí sí hay mayor probabilidad de error. ¿A qué me voy con esto? Es más probable que ustedes se equivoquen al enviar un correo para diferentes personas o que incluso a veces Gmail o el tipo de correo que utilicen muchas veces presenta una demora y ahí les sale pendiente, ¿no? Y puede ser que el archivo no llegue, ¿ya? Entonces aquí tenemos que entender que trabajar el archivo de manera local muchas veces se acaba convirtiendo en una fuente de errores. Ahora, cuando hablamos del archivo local, lo que va a hacer es que va a fomentar un trabajo aislado. ¿Y esto qué va a generar? Trabajo en silos, decisiones unilaterales por parte de cada uno de nosotros, que al final no podamos ver el trabajo de los demás. Cada disciplina va a trabajar en su copia, en su modelo, en su versión, y al final no vamos a tener un contexto global de todo lo que está pasando en el proyecto y en el modelo. ¿Ya? Ahora sí, ya hablando de lo que es pasar de un archivo local a un entorno colaborativo, nosotros, ya hablando en tiempo actual, tenemos que entender que el modelo ya no es un archivo local, ya. O sea, el que les diga que un modelito es solamente un archivo local, no. Estamos hablando de que el modelo pasa a vivir en un entorno compartido. Este entorno compartido es una nube, ya, así se llama. ¿Y qué pasa con esta nube? Que todos van a acceder a la misma información. Y hacer este cambio, lo que va a hacer es que va a transformar la forma de trabajo que tenemos. Ahora, para los que igual tengan la duda de qué es un trabajo, qué es un entorno colaborativo BIM, nosotros cuando hablamos de un entorno colaborativo BIM, hablándolo
desde un punto de vista de un espacio digital, tenemos que entender que es donde se va a centralizar toda la información, vamos a tener ya un acceso controlado, las versiones van a ser visibles y cada decisión que se tome va a quedar registrada, ¿no? Luego de la reunión de coordinación saldrá la versión 2 de un modelo. Luego de la reunión entre coordinadores saldrá algún detalle, ¿no? Entonces siempre nos ayuda a tener un buen control de esto. Y lo que hace prácticamente es que reemplaza el intercambio informal de archivos locales entre los actores, ¿no? Ahora, si hacemos una comparativa entre el entorno colaborativo BIM y una carpeta compartida solamente, entonces estamos hablando de que una carpeta compartida igual lo que hace es que nos almacena archivos, pero no controla versiones, sino registra decisiones. Un entorno colaborativo BIM sí gestiona información, sí controla cambios, sí facilita coordinación, ¿ya? Tenemos que entender que no son equivalentes. Ustedes pueden tener una carpeta compartida, pero no estar haciendo registro de esto, entonces ya no están haciendo BIM. Justo en la carpeta que les mostré, nosotros, si bien es Google Drive, sí estamos gestionando la información dentro de lo que te permite Google Drive. Estamos controlando los cambios. Ahorita creo que estamos en la versión 11 o 10 de ese proyecto. Y también estamos haciendo trabajo de coordinación, ¿no? Pero si no estuviéramos haciendo eso y solo cargáramos archivos o cosas así porque sí, entonces ya no estaríamos utilizando esta metodología de trabajo. Y aquí es donde tenemos que entender al modelo como si fuera un elemento vivo, ¿no? Cuando hablamos de un entorno colaborativo, tenemos que entender que nuestro modelito se va a ir actualizando de manera constante, ¿ya? Y todos los actores vamos a actuar en tiempo real sobre ese modelo. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que todos los cambios van a ser visibles para el equipo. Y aquí el modelo va a dejar de ser algo solamente estático que cada computadora tiene de manera local y se vuelve algo dinámico que se encuentra almacenado en una nube y va cambiando a medida que se van realizando modificaciones en el proyecto. También algo que les había mencionado es que tenemos que ver esto como una fuente única de verdad. Y cuando hablamos de una fuente única de verdad, aquí tenemos que entender existe un modelo oficial. Todas las decisiones que tomen los actores del proyecto se van a basar en este modelo. Entonces, no es que, no, es que hay una versión de esto, hay una versión también de esto y estamos trabajando de manera paralela en las dos. No, eso no existe. Las decisiones se basan en el modelo central. No es que tenemos dos versiones paralelas, no. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando ya implementamos bien esto, reducimos errores y evitamos discusiones que son completamente innecesarias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos esta fuente única? Lo que va a pasar es que al final, y algo que puede ocurrir y que a veces sucede, ¿no? El tema del ego de un profesional muchas veces es más fuerte que cuando uno trabaja con personas tal vez que no, cuando digo profesional me refiero a profesional en una ingeniería, ¿no? Particularmente. Entonces, ahí es el ego, lo que hace es cuando no tenemos esta fuente única, que cada actor va a confiar en su versión y para los actores esa versión es la correcta. Esto va a generar contradicción entre todos los actores y al momento de hacer, por ejemplo, una detección de interferencias como la que hemos hecho el otro día con Navisworks, en realidad se van a acabar multiplicando, ¿no? Porque no vamos a saber con qué versión, ni con qué modelo, ni qué es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es la relación que esto tiene también con lo que es la coordinación BIM? Como hemos visto igual en anteriores presentaciones, la coordinación, ya viéndolo de manera efectiva, lo que requiere es que tengamos información común, que todos podamos tener esta visión compartida del proyecto
y que podamos acceder todos de manera simultánea. Entonces, el entorno colaborativo al final es la base de toda esta coordinación. Y la relación que tiene con el clash detection es que igual hacer el clash detection, que es la herramienta que hemos visto en la anterior clase, o sea, pierde completamente el sentido cuando nuestros modelos no son los actualizados, ¿no? Cuando no se han trabajado de manera colaborativa, cuando las versiones son diferentes, cuando al final es información completamente errónea o incompleta, ¿ya? El entorno colaborativo es lo que nos da la garantía de que los flashes están analizando sobre información confiable y actualizada. Porque imagínense ustedes como, si es que están como coordinadores BIM en un proyecto, que su equipo de modeladores les empieza a enviar, ¿no? De manera local, en formato NWC o de XF o en el formato en el que lo vayan a abrir en Navisworks, y que luego de enviarles sigan trabajando ellos de manera local, sus cambios, modificando. Ustedes en la reunión de coordinación con los coordinadores ya hacen class detection y dicen, mira, hay que mover esto, 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 esto. Y al rato de comunicarle a los modeladores, resulta que no, que ya no es la última versión porque los modeladores han movido cosas de manera local. Pues ya no tiene sentido, pues porque los modelos no son los últimos. Las versiones ya no son las mismas y al final la información sobre la que hemos hecho el class detection va a estar completamente errónea o incompleta. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a tener es transparencia del proceso. Cuando hablamos de un entorno colaborativo de trabajo, nuestros cambios se registran. Cada decisión que tomemos es visible. Entonces la responsabilidad de qué hace cada uno es clara. ¿Y esto qué permite cuando tenemos responsabilidad clara, eh, cambios registrados, decisiones visibles? Hace que el proyecto sea transparente. ¿Qué es lo que garantiza la transparencia? Mayor calidad en nuestro proyecto. Ahora, ¿qué otra cosa también implica pasar de lo que es un archivo local ya a un entorno colaborativo? Estamos hablando de compartir información antes, coordinar en lugar de corregir y asumir responsabilidad ya como equipo, ¿no? Entonces no estamos hablando de que solamente un cambio a nivel tecnológico, sino que es todo un cambio a nivel organizativo, ¿no? Que tendrían que hacer las diferentes empresas. Porque muchas veces, y ese es un error común en nuestro medio, que ojalá igual ustedes al acabar el curso o si es que ya lo están empezando a hacer, entiendan que no solamente es, ah, no, es que en mi empresa utilizamos las herramientas, ¿no? Tenemos Revit, tenemos Navis, no. Estamos hablando de que también requiere de todo un cambio organizacional. Cuando empresas quieren implementar BIM, normalmente se hace un diagnóstico de la empresa, de cómo está, de qué tipo de proyectos hace, de cómo realmente se podría implementar esta metodología de trabajo, ¿no? No solamente se agarra y se dice, perfecto, vamos a instalar Revit y BIM 360 en sus instalaciones, ¿no? No, no es solo tecnológico, es también organizacional y también organizativo, ¿no? Valga la diferencia y la aclaración. Ahora, esto nos va a generar beneficios, ¿no? Y estos, por ejemplo, son menos reprocesos, vamos a tener menos conflictos tardíos, vamos a poder tener una mejor toma en cuanto a decisiones, vamos a poder tener un mayor control de nuestro proyecto y al final el valor real está en el proceso que hagamos, ¿no? No solamente en la herramienta. Ahora vamos a entrar ya un poco a ver cuáles son las plataformas BIM en la nube. Y para eso igual vamos a entrar al concepto de qué es exactamente una plataforma colaborativa para implementar esta metodología de trabajo. Es un entorno digital que centraliza la información del proyecto
y permite el trabajo coordinado entre los actores, ¿no? Entonces, otra vez, no estamos hablando de que ustedes van a ir y lo van a utilizar de repositorio y van a ir cargando a lo loco los archivos. No. Estamos hablando de que es un espacio en el que nuestro modelo ya se va a convertir en el eje del proceso BIM, ¿no? Yo lo que igual me voy con esto es a que muchas veces tenemos nuestra nube, tenemos nuestro modelo, y en lugar de nuestra misma nube, la tenemos muy desorganizada, ¿no? Y ahí ya igual deja de tener sentido, ahí se vuelve solamente un repositorio de archivos, donde todos cargan lo que quieren cuando quieren, ¿ya? Y esto es porque nuestra nube como tal tiene funciones. Sus principales funciones son centralizar la información, facilitar la colaboración, controlar las versiones y los cambios y registrar las decisiones y comunicación. Ya esto que hemos visto hace un momento, que es prácticamente el soporte del proceso BIM. Ahora igual, ¿cuál es una diferencia entre tener una plataforma BIM tal vez más especializada contra almacenamiento en la nube, ¿no? La plataforma BIM no es lo mismo que un servicio genérico, ¿no? Otra vez. Tiene algunas diferencias que son muy importantes, por eso igual les mencionaba para proyectos grandes, si es bueno tener ya una plataforma especializada. Y esto es porque el almacenamiento va a guardar archivos, PDF, Word, incluso si lo organizan bien, sí pueden al final hacerlo como una plataforma BIM, pero siempre va a tener diferencias, ¿ya? Mientras que ya las plataformas BIM, digamos, especializadas, gestionan la información. Esto es porque como se han hecho para eso, entienden todo lo que es el contexto del proyecto. ¿Qué cosas no va a hacer la plataforma BIM? Ustedes ya saben que estamos hablando de una nube, entonces no va a diseñar, no va a modelar y no es que va a tomar decisiones por el equipo. El rol que tiene la plataforma es ordenar, registrar y visibilizar todo el proceso colaborativo. Entonces, no pueden pensar que va a diseñar, va a modelar o va a decidir por nosotros. No, no va a hacer nada de eso. El rol que tiene es ordena, registra y visibiliza. Ahora, lo que sí podemos tenerla en consideración es que sirve como un soporte de coordinación. Ya nos ayudan a todo lo que es revisión conjunta de un modelo, visualización común del proyecto y comunicación que esté basada en elementos reales. Y a lo que va a ayudarnos esto es a mejorar la coordinación y reducir lo que son los conflictos tardíos. Y aquí vamos a entrar ya a la que es la más conocida, que es la de Autodesk BIM 360 o Autodesk Construction Cloud, ¿no? Es una plataforma BIM que se ha desarrollado justamente por Autodesk, que prácticamente sirve para todo lo que es gestionar proyectos de construcción en la nube. Incluso tiene su propio paquetito, que es ahorita se me dio el nombre. Tiene un nombre, pero medio comercial, que es obviamente estoy hablando de cuando quieres adquirir la nube y todos los programas que están especializados en construcción, que creo que se llama Autodesk for Construction and Engineering, una cosa así, donde le sale anualmente esta nube y el acceso a todos esos softwares de aproximadamente $2,000 por año, la versión profesional, ¿no? Incluye todos los softwares, pero eso sí. Y esta, lo que les mencionaba, se integra con el sistema de Autodesk y se utiliza generalmente en proyectos BIM a nivel internacional. Es la más conocida, es la más comercial. Igual un consejo particular que tal vez les podría dar es siempre que aprendan a implementar o integrar una metodología BIM. Hay muchas personas que son fanáticos del open source y de archivos libres, gratuitos, que muchas veces requieren mayor nivel de conocimiento y de profundidad. Entonces, cuando estén comenzando, igual con esto del BIM,
A veces les conviene inicialmente aprender lo más comercial, ¿no? Que tal vez para modelado, Revit, coordinado, Navis. Ya luego pueden profundizar en otras herramientas. Si algún rato ya les gusta mucho esta metodología, pueden entrarse a lo que es el open source, que requiere un montón de programación, pero al final no, ya no se paga casi nada. Pueden ir viendo ustedes, ¿no? Pero inicialmente es recomendable que vean cómo funciona lo más comercial, ¿no? Lo más común, sin querer obviamente llevarlos a que solamente utilicen una marca o una empresa. Ahora, ¿cuál es el enfoque que tiene esta nube? Está orientada a lo que es centralizar los modelos, documentos, ayuda en lo que es la coordinación interdisciplinaria y prácticamente tiene la misma utilidad que las nubes, todas las nubes BIM, ¿no? Controlan versiones, publicaciones, pueden igual visibilizar el estado en el que está el proyecto, entonces su enfoque es integral desde la etapa de diseño hasta también la etapa de construcción. Antes de que pasemos a ver esto, a ver, debo tener un screenshot, lo puedo buscar ahorita de cómo se ve. Mm, ejemplo, estas. Ya. Bien. Aquí hay unos ejemplos más o menos de cómo es esta nube, ¿no? Igual si ustedes entran a la página oficial de Autodesk, y les va a mostrar, ¿no? La parte que se utiliza es esta. Aquí pueden ustedes ordenar las carpetas desde cuál lo ordenan por etapas, pueden colocar cómo va a ser, colocan obviamente un owner, el plano, selección de proyecto, tienen la parte de navegación, buscador de los documentos, eh, documentos que se han publicado y los diferentes archivos, ¿no? Entonces, ahí funcionan los diferentes navegadores, es como entrar a una página. Ya, y aquí, por ejemplo, todo esto que ven aquí también va a estar en su computadora, o sea, ustedes descargan lo que está en esta nube y se maneja linkeado. Entonces, lo van a tener aquí en el navegador y también va a estarse sincronizando y coordinando desde su computadora, todo en tiempo real. Entonces, aquí donde ven cover sheets, la versión del archivo, la versión uno, todos los demás detalles, ¿no? Es prácticamente como utilizar un drive de nuevo, ¿no? Aquí está la versión 2, el nombre del documento, incluso a medida que ustedes vayan actualizando, si bien esta es la versión 2, ya sincronizo, ¿a qué hora es sincronizado? 2:24, ¿no? Entonces todo eso se va bien. Igual pueden hacer anotaciones en los PDFs, por si acaso. Y también pueden ver el modelito en 3D. Igual es otra de las cosas súper interesantes que tiene esta nube. Y esta es la que normalmente se utiliza en proyectos de gran envergadura y si alguna vez han trabajado o tienen la oportunidad de trabajar para proyectos del exterior, desde acá se van a dar cuenta que la nube que usan por lo general es esta, porque es la más, o sea, al margen de ser la más común, la más comercial, es la que tiene más años en el mercado y la que suele ser la más cómoda en cuanto a entorno de Autodesk, porque la hace el mismo Autodesk, ya, y es en realidad la que más se utiliza. Creo que yo ya no lo tengo acá, aquí está. No, este es el acceso a Autodesk, pero igual le sale por acá como estos símbolos de Google Drive o de OneDrive, le sale, si es, no, no es, solo es de descargas, ¿no? Pero aquí también le sale. Y ahí ustedes pueden ir viendo, ¿no? Si ahorita yo selecciono mi Drive, aquí me sale esta carpeta. Si seleccionara esta de Autodesk, igual me saldría, pero en esta laptop no la tengo. Entonces es igual para que lo tengan en cuenta. Ahora, a ver, bien. La relación ahorita que tiene entre Revit y BIM 360 y Autodesk Construction Cloud es que se puede integrar directamente, ¿ya? Y esto que nos va a ayudar, esta integración directa, es a que no tengamos que estar utilizando un software o un entorno colaborativo de terceros, podemos tener publicaciones controladas de nuestros modelos, al final tenemos acceso a los modelos sin tener que utilizar un software local.
Y al final todos los actores van a poderlo ver, ¿no? Como han visto acá, ustedes van a tener acceso a esta información, incluso a la que no tienen acceso, también se la puede gestionar desde acá, ¿no? Entonces es algo que es súper útil. La información que gestiona, de nuevo, suelen ser los modelos BIM por disciplinas, las versiones de los modelos, la documentación y también comentarios y observaciones. Y todo esto está dentro de ese entorno común que es esta nube, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene? Igual que todas las nubes, principalmente es una fuente única de verdad, ayuda a todo lo que es el control de cambios, tienen un buen registro de las actividades, tienen una mejora de la coordinación, ¿no? Prácticamente aporta orden a todo lo que es nuestro proceso de utilizar esta metodología de trabajo. Y siempre vean las nubes como un soporte, no como una solución. Las nubes no van a resolver los problemas por sí mismas, ¿ya? El valor real y el valor agregado que tiene utilizar estas plataformas colaborativas es cuando nosotros ya tenemos las reglas bien definidas, los roles para todos los actores bien definidos y el equipo ya trabaja de manera coordinada. Lo único que hace esta plataforma es potenciar todo este proceso, pero no es que, ah, no, yo hago la nube y esto va a reemplazar todo lo... No, la nube lo potencia, no lo reemplaza. Ya. Ahora, antes de saltar a la siguiente plataforma, ya son las 9:35. Tomamos un break hasta las 9:45, 9:50 máximo. Y de ahí vamos a continuar con la segunda parte de la presentación. Hoy día igual es un poco más teórico. Si tienen alguna duda la pueden hacer igual por el chat. Y para los que recién se han ido conectando, igual lo que les mencioné al principio de la clase, como tal, cuando se suben las notas, ya he enviado igual yo las del anterior módulo hace días. Acaba el módulo el martes, entonces prácticamente el lunes ya tenemos que enviar nosotros las notas. Entonces, hubo algunos que se atrasaron, me dijeron si se podía o cómo arreglar, entonces y se les extendió el plazo lo más que se pudo, ¿no? Para que por lo menos puedan llegar al 71 y no se perjudique. Pero en el caso de las personas que se comunicaron, por ejemplo, el día de hoy y me dijeron, ingeniero, por si acaso ya están cargadas las tareas del módulo 3. Ahí yo ya no puedo hacer nada porque otra vez tenemos plazos para subir sus notas. Entonces, si una persona el día de hoy, 29, recién quiere que revise y suba sus notas, ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, sus notas ya estaban subidas, no sé cuándo te las den exactamente. Igual, los trabajos, por si hay algún atraso o algo en este módulo, yo tengo que cargar sus notas hasta, a ver, el módulo acaba el 3, entonces hasta el 8, digamos, sería el último plazo y el 9 si es que hubiera alguna emergencia, porque el 9 a las 11:59, 11:30, yo ya tengo que estar enviando sus notas, ¿no? Eso para que igual lo tomen en cuenta. Y también por otra parte, para las personas que estaban preocupadas por la versión de Revit, vamos a aprender a utilizar el IFC. Obviamente no lo vamos a utilizar en una magnitud gigante, pero por lo menos para que puedan tener una noción de cómo se utilizan estos formatos abiertos. Y a veces pueden, para ejercicio académico puede resultar interesante para las personas que no hayan podido instalarse una versión 2024 posterior. No se preocupen, Revit tiene estas alternativas de formatos GFC, que igual es toda un área aparte, tiene una especialidad, ayuda bastante a todo lo que es open source, también ayuda a todo lo que es Open Beam, entonces nosotros vamos a ver un poquito de eso para que tampoco se perjudiquen si es que no pueden instalar una última versión, ¿ya? Ahora sí, ya nos vemos a las 9:50. Igual si es que tienen alguna duda, la pueden ir haciendo por el chat y la vamos respondiendo. Nos vemos en 10 minutos.
Y entonces vamos a ver ahora otras plataformas que se tienen, ¿no? Otra vez, Autodesk BIM 360 o Autodesk Construction Cloud no es la única nube, ¿no? Otra es Trimble Connect, ¿ya? Y esta en lo que igual más se especializa es en la coordinación de los modelos BIM y en la gestión de información de proyectos. Una de las características que tiene es su compatibilidad igual con múltiples formatos y softwares BIM. Ya esta igual es conocidísima. Y para los que igual estén preguntándose de eh, dónde es justamente Trimble Connect, seguida les aclaro, a ver, es igual de Estados Unidos, pero ya no es Autodesk, ¿no? Y ahora sí, a lo que les ayuda esta plataforma es básicamente coordinación de estos modelos federados, la revisión entre las disciplinas, comunicación que va a estar vinculada al modelo, y al final la fortaleza que tiene como tal está en la interoperabilidad que va a haber entre los modelos, ¿no? Ahora, por lo general, ¿qué proyectos utilizan Trimble? Los que tienen muchas plataformas BIM, los que son entornos colaborativos heterogéneos, a veces donde la interoperabilidad es clave, ¿no? Ayuda bastante a lo que es el trabajo entre distintos ecosistemas, principalmente. Y ahí es una, bueno, tal vez la alternativa más común también a BIM 360. Ahora, hay que entender aquí que también el valor como tal que llega a tener el Trimble Connect es básicamente que ayuda centralizando los modelos de las distintas fuentes, ayuda a facilitar lo que es la revisión sin depender de un solo software y apoya bastante en la coordinación temprana, que es algo súper importante y es la clave, prácticamente lo hemos estado viendo a lo largo del módulo. Y al final la plataforma, al igual que otras plataformas BIM en la nube, lo que hace es actuar como punto de encuentro de nuestro proyecto, ¿no? Pues centraliza estas fuentes, nos ayuda en lo que es la revisión y apoya a la coordinación de manera temprana. Ahora, ¿cuáles son las similitudes que hay también entre estas plataformas BIM? Ahorita solo hemos visto dos, ¿no? Pero obviamente también hay más. Acá Software ya tiene su propia plataforma. Los de la Open Company, ya ellos crean plataformas. Aquí hay plataformas locales que se han hecho igual en Bolivia. Otra vez les doy el ejemplo de V360. Entonces, obviamente, hay bastantes alternativas. Pero ¿cuáles son las similitudes que comparten? Obviamente, las similitudes que comparten son al final los objetivos que tienen, ¿no? Cada una de estas nubes. Entre ellos encontramos principalmente centralizar la información, facilitar la colaboración entre los distintos actores, tener un buen control de las versiones, mejorar la coordinación entre las distintas disciplinas, ¿ya? Eso es lo que tendría que hacer cualquier nube, cualquier plataforma BIM de nube. Y bueno, básicamente las diferencias van a estar en el ecosistema y en el enfoque que se le ve. Ahora, algunas diferencias desde un punto de vista más conceptual que hay entre plataformas es que algunas van más integradas a un software específico, ¿no? Por ejemplo, las de BIM 360 obviamente van a ir más orientadas a todo lo que es el entorno Autodesk. Otras, en cambio, pueden priorizar la interoperabilidad, tal vez entre distintas empresas o programas, ¿no? Y allí, de nuevo, la elección que tomemos siempre va a ir dependiendo del tipo de proyecto y del equipo de trabajo del que disponemos. Si es un proyecto chiquito, de nuevo, tal vez no tengamos que comprar una nube que nos cueste $2,000 el año, ¿no? Para cada uno de los trabajadores. Imagínense, tenemos tres, $10,000 en año en un proyecto que tal vez nos va a dar de ganancia, en teoría, $7,000. Entonces ya solamente $1,000 de ganancia porque no hemos elegido bien, ¿no? Entonces esto es algo muy importante, ya. Siempre para elegir se evalúa el equipo y se evalúa el proyecto.
Ahora vamos a ver ya de manera más profunda qué es lo que gestiona exactamente la nube. Estas plataformas ya saben que no solamente almacenan información, lo que hacen es que gestionan de manera activa los elementos que forman parte de todo este proceso BIM. De aquí la nube se convierte en un centro operativo del proyecto y convergen otros modelos, decisiones y también las comunicaciones. Entonces, cuando hablamos de lo que se gestiona, y es lo que hemos estado viendo también a lo largo de la clase, son principalmente estas cinco cosas. Los modelos, las versiones que también tienen estos modelos, ¿no? Versión uno, versión 2, versión 3. Comentarios, las incidencias que existen entre las disciplinas y la documentación que puede estar asociada. Hemos visto que se pueden también cargar de PDFs, incluso también se pueden cargar, subir Excel, ¿no? Entonces, realmente ayuda bastante. Y aquí tenemos que entender que igual cada uno de estos elementos va a cumplir una función específica dentro de todo lo que es el proceso de coordinación. Ahora, la gestión de estos modelos en la nube es, como hemos visto, prácticamente de forma centralizada, esto que hace que no tengamos copias dispersas y que prácticamente no existan dos versiones paralelas en las que estén trabajando los mismos actores o diferentes actores, ¿no? Aquí cada disciplina va a trabajar sobre modelos que van a estar claramente identificados, van a ser accesibles para todo un equipo de trabajo y obviamente esto igual viene según los permisos, ¿no? ¿Y por qué se ajustan los permisos? Por si es que tienen la duda. Porque si bien limpiamos los modelos, el equipo de arquitectura va actualizando la información en tiempo real, nosotros digamos, los de ingenierías, de las diferentes ingenierías del proyecto, obviamente, al ir sincronizando, se va a ir actualizando lo que está haciendo el arquitecto, en nuestro modelo va a estar linkeado, pero entre los permisos va a estar que nosotros no podamos editar ni modificar ese link, porque imagínense si pudiéramos hacer eso cuando estamos como modeladores, por error podemos eliminar o borrar algún elemento arquitectónico y ahí ya lo hemos fregado el modelo, ¿no? Entonces siempre se tiene como que esos permisos también bien definidos. ¿Qué más nos ayuda a gestionar? Los modelos según la disciplina y según el estado. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestra nube podemos organizar por disciplinas, también por etapas del proyecto, por los estados que saben que son en desarrollo, publicado, aprobado, archivado. Y esto nos va a ayudar a entender el nivel de avance y también la confiabilidad de nuestra información, ¿no? También tengan en cuenta estos parámetros. No es que yo puedo agarrar y organizar los modelos por como yo quiera o con los nombres que yo quiera o como me guste, ¿no? Siempre tenemos que tener ciertos parámetros, ciertos estándares que nos indican la misma metodología de trabajo. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos acceso común al modelo. Todos los actores prácticamente van a acceder al mismo modelo, van a poder ver la información. Nuestra información está en tiempo real. ¿Y esto qué implica? Que vamos a poder evitar que se trabaje con datos que están desactualizados. Entonces aquí nuestro modelo ya no es solamente propiedad individual, sino que pasa a ser propiedad del proyecto y propiedad también del equipo de trabajo para evitar cualquier error. Ahora, ¿cuál es el impacto que llega a tener una buena gestión de modelos? Reduce los errores de coordinación, las revisiones las facilita, ¿no? Todo lo que son revisiones, por lo menos de manera conjunta, las hace más fáciles y nos ayuda en lo que es la mejora de la toma de decisiones. Y aquí nuestro modelo va a dejar de ser una herramienta activa de, aquí nuestro modelo va a dejar de
pero solamente una herramienta, digamos, estática y va a pasar a convertirse en una herramienta activa de gestión del proyecto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace lo que es la gestión de versiones en la nube? Cada vez que nosotros tenemos un modelo y este se va actualizando en nuestra nube, se genera una nueva versión. Es decir, cada vez que actualizamos esto, ya pasamos de lo que habéis mostrado, ¿no? Una imagen, vamos a pasar de una V1 a una V2 a una V3, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Esto qué es lo que nos ayuda a ver o qué nos permite realmente? Vamos a poder ver la evolución de nuestro proyecto, vamos a poder comparar los cambios, evitar cualquier sobreescritura accidental. Y obviamente cuando hablamos de estas versiones, porque alguno me dirá, pero entonces cada vez que sincronizo estoy creando una nueva versión, no. Sincronizar es ir actualizando en tiempo real. Cuando ya se ha llegado hasta cierta etapa de lo que has modelado, ya se ha coordinado, ahí se dice, ya, esta va a ser la versión uno del modelo de electricidad, que ya está coordinado con el hidrosanitario y con los de mecánica del piso uno. Esta es nuestra versión uno. Ya, perfecto. Entonces vamos a cargarla, vamos a actualizarla. Versión uno de eléctrico, versión uno de tal, versión uno de tal, tal. Y ya. No ha habido muchos fallos en el hidrosanitario, hay que volver a hacer otro. Ya hemos hecho, hemos actualizado y entonces estamos nosotros en la versión 2 del hidrosanitario, ¿no? Y aquí ya nosotros podemos ver la evolución de nuestro proyecto, comparar todos estos cambios y evitar sobreescribir por accidente algún archivo. Ahora, ¿cuál es la importancia que se tiene en lo que es el control de estas versiones? Nos ayuda a ver cuál es la versión que se tiene de manera vigente y esto que genera que no nos confundamos, tengamos modelos antiguos y actuales, ¿no? O sea, que no nos confundamos. Y principalmente ya podemos estar tranquilos de que estamos trabajando con información que es confiable. Si no tenemos un control entre estas versiones, todo lo que es la coordinación se va a debilitar. Ahora, también tenemos un historial de cambios del proyecto. Una de las ventajas que tienen estas plataformas es que podemos ver qué cambió, cuándo cambió y quién ha hecho el cambio. Ahora, ¿por qué se hace esto? No es para, mira, tú tienes la culpa, ¿no? Sino es para que principalmente tengamos transparencia y trazabilidad a todo lo que es el proceso BIM. Una de las características igual, lastimosamente en nuestro medio de por qué no se implementa BIM es por todo este tema de transparencia y trazabilidad. En varios países digamos, un poco más desarrollados, los que normalmente incentivan a estos cambios de metodología de trabajo son el gobierno, ¿no? Entonces, en la anterior gestión del anterior gobierno, justamente se les presentó en conjunto con la OPB, con otros profesionales, eh, la idea de hacer un plan BIM para Bolivia, donde igual se pueda ver todo lo que es el tema de licitaciones y que se pueda gestionar bastantes cosas, ya implementando de a poco esta metodología, ¿no? En los próximos 10 a 15 años, los profesionales lo iban a hacer ad honorem, pero lo que ocurrió es que justamente por todo este tema de que ustedes deben conocer ya también los del rubro, la famosa, entre comillas, coima para ganar una licitación o inflación de los precios y también crear los sobreprecios y todo. No lo dijeron así tal cual, pero fue una de las razones por las que realmente no se llegó a implementar esto, ¿no? Porque esta metodología aporta transparencia y trazabilidad. Ya que ojalá, tal vez en esta gestión de gobierno se pueda hacer, ¿no? Pero hay que ver cómo se toman las cosas en cuanto a esto, que es bastante importante. Las versiones también nos sirven como soporte de decisión. Ya se puede evaluar el impacto de los cambios, podemos justificar nuestras decisiones y aquí también vamos a ir entendiendo la evolución del diseño. Las versiones no solamente van a almacenar la información, sino que también nos van a explicar prácticamente qué es lo que está pasando para que nosotros tomemos una buena decisión. También tenemos lo que son los comentarios vinculados a... Aquí los comentarios se van a asociar con elementos del modelo, las zonas, las vistas. ¿Y esto qué va a hacer? Que no tengamos estas interpretaciones ambiguas que muchas veces se tienen.
Ahora, ¿cuál es también algo que tenemos? Tenemos un registro de las observaciones y de las respuestas, ¿no? Aquí los comentarios también se saben en qué fecha lo han hecho, quién ha hecho el comentario, cómo está un estado de respuesta. Y aquí lo que va a pasar es que las que han sido las observaciones importantes se pierdan o se vayan repitiendo constantemente, ¿no? También tenemos lo que es la gestión de incidencias en la nube. Estas incidencias lo que hacen es nos ayudan a registrar los problemas detectados durante la coordinación. Y tenemos que entender que una incidencia no solamente es un error, sino que es un tema pendiente de resolución dentro de nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo es la estructura de una de estas incidencias? Por lo general, lo que incluye es una descripción del problema, la ubicación en el modelo, cuál es la disciplina responsable y en qué estado está, ¿no? Abierta, en proceso cerrada, lo que les había mostrado, igual lo han visto un poco en Navisworks, digamos, en una etapa de coordinación. En general, lo que les decía, ¿no? Cuando ya tenemos una plataforma, una nube especializada, ahí también se ven estas incidencias. Y esto que hace, ordena prácticamente la gestión de los conflictos que tenemos. Ahora, se tiene que hacer también un seguimiento y control de estas incidencias. Y la nube justamente nos ayuda a asignar a los responsables, poder darle un buen seguimiento a la resolución de estas incidencias y ver cuál es el estado general de nuestro proyecto, ¿no? Ahí ya prácticamente las incidencias dejan de ser algo informal y se vuelven algo que podemos gestionar dentro de nuestro modelo. Ahora también tenemos que entender a estas incidencias como una herramienta de coordinación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gestionar incidencias, tenemos que entender que mejora la coordinación interdisciplinaria, nos ayuda a reducir conflictos tardíos, aumenta la calidad del diseño, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de incidencias que están bien gestionadas, prácticamente estamos hablando de fortalecer el proceso BIM, ¿no? Porque mejoramos la coordinación, reducimos los conflictos tardíos, nuestro modelo adquiere automáticamente mayor calidad. Ahora, también tenemos algunos documentos asociados al modelo. ¿Y cuáles son estos documentos que podemos gestionar? Tenemos plano, tenemos informes, las especificaciones técnicas de un proyecto y a veces también algunos documentos de apoyo. Toda esta documentación obviamente está vinculada a nuestro modelo, ¿no? No puedo agarrar yo, inventarme una nota y decir no me gusta algo, colgar la nota, ¿no? Ahí ya prácticamente no es algo que esté asociado a nuestro modelo, es una documento, ni siquiera es un documento, es una nota. ¿Y esto es por qué? Porque necesitamos que exista una relación entre nuestro modelo y nuestra documentación. Ya la documentación no es algo que sea de manera independiente. Realmente el modelo y la comunicación es uno dependiente del otro. El modelo lo que hace es prácticamente da contexto a cada uno de estos documentos, nos ayuda a que sea fácil de interpretarlos, evita que existan inconsistencias. Ya entonces trabajan juntos, no trabajan por separado. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que suele haber ya entrando a lo que es control de versiones y trazabilidad en estos proyectos, ¿no? Generalmente en la construcción, muchas veces los problemas que tenemos es no saber cuál es la información vigente, trabajamos con documentos que no están actualizados y esto al final hace que nuestras decisiones las estemos tomando sobre versiones incorrectas de nuestros archivos. ¿Y esto qué implica? Errores, conflictos y sobrecostos. Tenemos el caos de nuestras versiones sin control. Cuando no tenemos control de nuestras versiones, al final vamos a tener 1000 archivos similares que van a ser el mismo o prácticamente casi el mismo. Todos lo que hemos estado viendo, todos vamos a confiar en nuestra propia versión y las decisiones que tomemos, por ejemplo, que tome, no sé, el modelador estructural, la modeladora arquitectónica, la modeladora de instalaciones, el modelador de otras instalaciones,
te van a contar, ¿ya? Incluso las decisiones que tomemos nosotros mismos respecto a esta versión uno lo digamos, ah, no, era la versión 2 no era la versión 3 no, nos contradecimos, ¿ya? Y de nuevo aquí el problema deja de ser algo técnico, no está fallando el software, no están fallando las herramientas, estamos fallando nosotros a nivel organización, ¿ya? Ahora, también necesitamos tener un control de estas versiones, ¿no? Estamos ya profundizando un poco más lo que hemos ido tocando de manera superficial hace un momento. ¿De qué nos ayuda este control? Nos ayuda a que podamos registrar cómo se va actualizando el modelo o también el documento. Podemos identificar cuál es nuestra versión vigente, si la versión uno, si la versión 2, si la versión 3. Aquí ya podemos entrar también hay un historial de cambios en las nubes, entonces ya podemos ver cuál es ese historial de cambios, ¿no? Entonces aquí ya este control de versiones se vuelve algo sistemático, algo fácil de gestionar. Ahora, por si acaso, igual versionar no es duplicar archivos. Controlar estas versiones no significa que guardemos copias exactamente iguales, pero les cambiemos el nombre, ¿no? B1, B2, B3. Tampoco es que creemos carpetas paralelas, que hagamos una carpeta duplicar, duplicar, duplicar. Y tampoco es que agarremos y digamos, no, pero mi equipo debe tener buena memoria, nunca falla, ¿no? Versionar es gestionar los cambios que existen entre una versión y la otra versión. No es multiplicar archivos a lo loco. Ahora, ¿cuál es la información que nos aporta una versión? Ya cada versión que se registra tiene información que aporta. ¿Cuál es esta? La fecha en la que se está publicando la versión. ¿Quién es el autor o el responsable de esa versión? ¿Cuál es el estado que tiene nuestro modelo? ¿Y cuál es la relación que existe con respecto a versiones anteriores? Entonces, lo que hace es darnos contexto a esta información. Ahora, tenemos también la versión vigente como nuestra única referencia. En un entorno BIM existe una única versión oficial vigente. Entonces, el equipo ya sabe cuál es la que tiene que utilizar y así también evitamos que cada uno interprete a su manera, ¿no? Y esta versión es la que es nuestra referencia tanto contractual como también técnica a nivel proyecto. Ahora ya viendo qué es la trazabilidad, ya hemos visto el control de versiones, vamos a entrar ya a lo último de hoy, que es la trazabilidad en BIM, ¿ya? Cuando hablamos de trazabilidad, tenemos que entender que es seguir el orden de un cambio, entender por qué se ha tomado esta decisión y saber quién ha intervenido en este proceso. Entonces, prácticamente lo que hace esta trazabilidad es darle memoria a nuestro proyecto. Ahora, ¿por qué esta trazabilidad es tan importante? Cuando no tenemos la trazabilidad, nuestras decisiones se diluyen, nadie se va a acordar por qué hemos cambiado esto, para qué hemos cambiado esto. Las discusiones se van a repetir cuando ya se habían cerrado. Entonces, al final, cada uno va a estar haciendo lo que quería, ¿no? Pero cuando ya hablamos de trazabilidad, el proyecto es el que va a ir aprendiendo de sí mismo. Ahora, ¿en qué relaciones tenemos entre las versiones y la trazabilidad? Tenemos que entender que trabajan de manera conjunta. Las versiones lo que van a hacer prácticamente es mostrarnos qué ha cambiado y la trazabilidad nos van a explicar por qué se ha cambiado eso, ¿ya? Y son esenciales para una buena gestión BIM. Entonces, siempre acuérdense, la versión me muestra qué ha cambiado, la trazabilidad me explica por qué ha cambiado. Ahora vamos a ver ejemplos conceptuales de trazabilidad, ¿no? Un cambio en nuestro modelo se puede rastrear hasta una observación técnica, incidencias que se tengan registradas y una decisión
de coordinación. No es que algo ha ocurrido, ¿por qué han hecho este cambio? Porque sí, no. Todos los cambios se pueden ver, rastrear hasta la observación técnica de por qué se ha cambiado eso, las incidencias que se han registrado y la decisión de coordinación. Ya no ocurren cambios al azar o porque me ha dado la gana. Todo tiene un justificativo, todo tiene un porqué. Ya, entonces otra vez. Estas versiones nos indican que se ha cambiado y la trazabilidad nos explica por qué hemos hecho estos cambios, ¿no? Y esto tiene también impacto en la responsabilidad del equipo. La trazabilidad va a definir responsabilidades claras de entre los actores del proyecto. Va a reducir estas discusiones subjetivas que podemos tener los profesionales y nos va a ayudar también a tener decisiones con mayor cuidado. Cuando todo ya se ha registrado, ya el equipo puede trabajar con mayor rigor. Y aquí quiero que entendamos algo. El hecho de tener control del proyecto no significa ser desconfiados. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces se piensa que el control limita la creatividad, que no, cómo va a haber tanta burocracia, y genera desconfianza, que no nos controlan porque no confían en el equipo. No se hace mucho control porque no hay confianza en el equipo. Cuando en realidad este control lo que está haciendo es proteger tanto al proyecto en el que estamos participando y también proteger a los miembros del equipo. Ahora, el control como soporte de la colaboración. El control de versiones lo que hace es dar seguridad al trabajo colaborativo. Ya sabemos en qué versión estamos. Y cuando sabemos en qué versión estamos y tenemos esa seguridad, evitamos reprocesos. Cuando evitamos reprocesos y también ya tenemos esa seguridad en cuanto al trabajo colaborativo, ya podemos coordinar con plena confianza. Si no tenemos este control de versiones, la colaboración se vuelve completamente frágil. Ahora, la nube es un facilitador del control, ¿ya? El hecho de tener una nube quiere decir que podemos automatizar el versionado, saber en qué versión estamos, B1, B2, B3, B4. No tenemos que colocar de manera manual versión 5, versión 6, no. Esto se puede automatizar. También nos ayuda a que podamos registrar las acciones que se están haciendo y centraliza toda la información. Entonces, la nube prácticamente hace un nivel de control que es complicado de realizar de manera manual. Antes teníamos lo que era el control informal, ¿no? Antes de trabajar con una nube, el control depende de correos, mensajes, Slack, disco, disquete, de tener acuerdos verbales, de decir, sí, yo lo hago, me ha llamado el arquitecto, dice que haga esto, ingeniero, ¿cómo está? Tiene como ver esto, le escribiré un mensaje. No, esto va a generar vacíos y esto generaba bastantes conflictos. Pero ahora, cuando ya implementamos bien, cuando ya usamos estas plataformas colaborativas, lo que nosotros tenemos es un control bien estructurado. Tener un control bien estructurado con plataformas BIM implica que nuestro control es sistemático, la información va a hacerse visible, las decisiones que tomemos van a estar documentadas y el proyecto va a ganar claridad y estabilidad, ¿ya? Y tener una buena relación con la gestión del proyecto. Cuando tenemos un control de estas versiones y la trazabilidad, apoyan la gestión del proyecto, se facilita muchas veces las auditorías técnicas que hay y podemos tomar mucho mejores decisiones. Entonces, aquí realmente implementar esta metodología de trabajo cuando ya tenemos estas plataformas colaborativas se convierte en una herramienta de gestión real de nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, bueno, no sé, sería el avance teórico por hoy. También en este entendido, los 40 minutos que quedan se los dejaría para los que todavía no hayan acabado la actividad de la otra clase. Les pediría que la puedan ver, que la puedan terminar y la puedan enviar, solo subir un archivo HTML. Estos 40 minutos serían para que igual tengan ese tiempo de hacerlo.
Si bien ya la gran mayoría lo ha entregado, hay un porcentaje que todavía le falta, entonces les pediría que lo hagan, ¿ya? Van a tener igual este tiempo para irlo haciendo. También sé que mañana es viernes, entonces también vamos a terminar la clase. Ya hemos visto la parte un poco teórica. El día sábado vamos a ver la primera hora seguramente un poco de teoría y luego ya nos vamos a dedicar al ejercicio práctico de coordinación utilizando ya no solo Navisworks, sino también Revit, ¿ya? Para ello les pediría que para el sábado todos tengan Revit y Navisworks abierto para el ejercicio que vamos a realizar. Y el día martes ya vamos a hacer un caso integrador, por decirlo así, donde vamos a utilizar la herramienta que hemos aprendido de choques, lo que vamos a hacer el sábado, y ese va a ser su tercer entregable, ¿ya? Entonces igual van a tener estos tres entregables para subir a la plataforma. Por igual, si es que no tuvieran más dudas por hoy, pueden también irse a descansar y tener un buen viernes. Los vería el sábado a las 8 en punto. Y eso sería todo por hoy, ¿no? Entonces, si es que no tienen más dudas, si es que no tienen más alguna consulta, nos podríamos ver directamente el día sábado. Si es que alguien tiene dudas, consultas, puede hacerlas por el chat. Y si es que no, que tengan una muy buena noche y nos vemos el día sábado. Aprovechen este tiempo igual para acabar la tarea uno si es que no la han acabado, ¿no? Se les está dejando este lapso de tiempo justamente para este tipo de actividad, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Que tengan buena noche para los que ya se están desconectando. Si tienen dudas, pueden hacer. En lo posible, sí, Jesús, ¿no? O sea, en lo posible, lo ideal sería que sea en la misma versión. Pero si es que no, no hay inconveniente, ¿ya? No, no es algo que va a afectar. Por lo menos para el ejercicio del día sábado no va a afectar, ¿no? Entonces, si tú tienes Navisworks versión 2020 y Revit 2022, por decirte, no, no vas a tener inconveniente. No te preocupes, ¿ya? Perfecto, Jesús. Que tengas buena noche. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marvin. Nos vemos el sábado. Buenas noches, Cristian.